Bueno, en el día de hoy tenemos el equipo SkyTIC 2030 Sways. Es un equipo que por su nombre es especializado en el proceso TIC, que cuenta con 200 amperios y un rendimiento de ciclo de trabajo del 30% a su máximo amperaje. Este equipo, como segundo proceso, brinda el proceso MMA. Tenemos el equipo conectado a 220 voltios monofásico. La idea y el objetivo de este video es demostrar la programación que tiene el equipo en cada uno de sus procesos. Pero antes de explicar la programación de cada proceso y lo que ofrece, me gustaría explicar y comentarle que este equipo también tiene 10 memorias. Entonces vamos a explicar primero cómo se programan estas 10 memorias y luego pasamos a la programación del equipo. Vamos a proceder a encender el equipo. Podemos ver, tenemos una pantalla a color. Y por el símbolo nos podemos dar cuenta que estamos en el proceso TIC. Si presiono este botón y giro a la derecha y vuelvo a presionar aquí no sostenido, pues estamos en el proceso MMA dentro de su programación. Las memorias se pueden programar en el proceso TIC. Entonces vamos a buscar el proceso TIC. Aquí tenemos varios parámetros, pero vamos a comenzar con las memorias. Tenemos que girar a la derecha y aquí tenemos la letra M de memoria y nos indica que hay una serie de programas o algunas programaciones que podemos guardar. Entonces lo que yo debo hacer es programar la onda, realizar las pruebas de lo que yo vaya a soldar, ya sea platina o tubería, y luego, si me quedó bien esa prueba, me gustó todos los parámetros que yo utilicé, me gustó el acabado de ese cordón de soldadura, quedó perfecto. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a la letra M, entramos y podemos ver las memorias. ¿Sí? Salimos de allí y empezamos a programar el equipo. No voy a mover nada de esos valores de lo que están ahí, solamente el amperaje. Vamos a utilizar dos amperajes, vamos a utilizar 120 amperios y 100 amperios. Entonces los pasos para guardar la memoria y llamar esa memoria o recordar esa memoria es la siguiente. Déjenme que ubico la cámara un poquito por acá para que puedan ver. Lo que debo hacer es lo siguiente. Estos son los pasos para guardar. Aquí primero voy a elegir el programa, luego le doy guardar. Si ya tengo una programación ya programada en ese número de memoria, me va a preguntar que si lo deseo volver a guardar, o sea, si lo quiero volver a modificar esa memoria, y le digo que sí o le digo que no. Y luego cuando ya yo escojo sí o no, pues me va a decir que yo lo guardé de forma exitosa si lo decidí guardar. Y los pasos para regresar sería, o para ir a otro programa, sería elegir el programa, recordar, presionar el número, se va a marcar el color gris, giro a la derecha, presiono en la opción de cargar o recordar, le digo que sí y me va a decir que se ha cargado de forma exitosa o que hemos recordado de forma exitosa. Entonces vamos a guardar en la memoria 1 100 amperios y en la memoria 2 120 amperios y vamos a proceder a hacerlo en el equipo. Bueno, aquí tenemos el equipo. Como habíamos dicho, vamos a guardar en la memoria 1 100 amperios y en la memoria 2 120 amperios. Para programar el amperaje lo que debo hacer es presionar. Nos vamos a dar cuenta que tanto el amperaje como la onda se marcó en rojo, pero si no programo de forma inmediata, pues el color rojo se nos va y eso quiere decir que ya no puedo parametrizar el amperaje. Si intento girar a la derecha, pues se va a otro parámetro. Entonces presiono y modifico enseguida. Vamos, listo, 100 amperios. Y luego nos vamos a la memoria. Aquí nos indica elegir programa o el número de programa. Aquí nos dice guardar.
Entonces en la memoria 1 voy a guardar los 100 amperios. Si yo presiono y no presiono de nuevo, el número vuelve al color rojo. Para poder guardarlo, lo que voy a hacer es presionar y luego presionar de nuevo. Aquí me indica que si lo quiero guardar, yo le digo que sí. Y aquí nos dice que se ha guardado de forma exitosa. Entonces en la memoria 1 ya guardamos los 100 amperios de forma exitosa. Ahora vamos a modificar el amperaje a 120 amperios y lo vamos a guardar en la memoria 2. Listo. Ahora bien, si yo deseo volver a la memoria 1, lo que debo hacer es elegir el programa, primero debo elegir el programa, que es la memoria 1. Luego debo presionar y no dejo que el número se marque en rojo. Yo presiono, me paso hacia el lado donde dice cargar, presiono y luego le digo que sí. Y aquí me está diciendo que se ha cargado de manera exitosa. Y como podemos ver en la pantalla, pues tenemos nuevamente los 100 amperios. Cabe aclarar que si nos devolvemos a un programa en específico, no solamente nos va a devolver al amperaje, él va a recordar todos los valores como pregas, amperaje inicial, rampa de ascenso, amperaje de trabajo. Este sería el amperaje de trabajo 1 y este sería el amperaje de trabajo 2. Y aquí tenemos una rampa de descenso. Aquí tenemos el amperaje final y aquí tenemos un postgas. Pero antes de explicar el proceso TIC, me gustaría explicar el proceso MMA, que es un poquito más corto. Pero lo que vamos a hacer es que presionamos aquí y nos regresamos y luego nos pasamos al proceso MMA. Escogemos y aquí nos muestra la programación. Pero también es bueno saber que en cada proceso el equipo brinda otras cosas o algunas otras configuraciones, y también en cada proceso tiene su configuración. Si yo llego a entrar a la configuración del proceso MMA, lo que hago es presionar aquí. Si se fijan, pues hay una línea horizontal que marca este símbolo, este pequeño piñón que está aquí. Entonces lo que hago yo es presionar y aquí me voy a encontrar con un menú oculto que tiene el equipo, que se ingresa con un código. Tenemos para resetear el equipo y tenemos los diámetros de electrodo. Pero esta es la configuración del proceso MMA. Ahora, si nos vamos al proceso TIC y entramos a la configuración del proceso TIC, pues no vamos a tener los diámetros. Se puede resetear y se puede ingresar al menú oculto que tiene. Nos va a ofrecer también algo más, pero ya los diámetros del electrodo desaparecen. O sea, los diámetros del electrodo lo brindan en el proceso MMA. Y podemos ver. Aquí están los diámetros del electrodo. Presionamos y tenemos la programación del proceso MMA. Ahora, antes de explicar las funciones de esta onda que tenemos en el proceso MMA, vamos a conocer los valores que nos brinda si escogemos los diámetros del electrodo. Giro a la derecha, aquí me indica que lo tengo programado para electrodo de 532, equivalente a 4 milímetros, pero vamos a ver qué pasa si yo paso a diámetro de electrodo de 1/8, que sería equivalente a 3.2 milímetros. Me regreso, vamos al proceso MMA, nos vamos al amperaje de trabajo y máximo nos brinda 140 amperios, no nos brinda más. O sea, a pesar de que es un equipo de 200 amperios, máximo nos brinda 140 amperios porque estamos cogiendo el diámetro del electrodo de 1/8.
Ahora si escojo el 332, nos va a ofrecer máximo 90 amperios. Y si escojo un 16, nos ofrece máximo 70 amperios. Esto es muy importante porque una vez un cliente me dijo, oye Adrián, mira, mi equipo tiene algún defecto de fábrica, y pues él no sabía de que tenía programado, o que el equipo ya estaba programado para diámetro de electrodo de un 16. Entonces él pensaba que su equipo tenía un problema, que solamente le estaba ofreciendo 70 amperios en el proceso MMA, y no era así. Simplemente desconocía de que se puede coger los diámetros de electrodo, y que al escoger el diámetro de electrodo pues nos va a brindar un amperaje máximo dependiendo de ese diámetro de electrodo que esté programado el equipo. Para regresar a los 200 amperios, lo que debo hacer es entrar a la configuración del proceso MMA, ir a los diámetros de electrodo, presionar, y luego escojo el diámetro de electrodo, presiono de nuevo, me regreso, cojo el proceso MMA y configuro el amperaje, y ya nos podemos dar cuenta que nos ofrece 200 amperios. Si me regreso y entro de nuevo a la configuración, podemos ver que tenemos el reseteo. El reseteo es para que el equipo nos brinde los valores de fábrica nuevamente. Si yo lo deseo resetear, lo que voy a hacer es presionar, giro a la izquierda, presiono, y aquí el equipo se está restaurando nuevamente. Pasamos al proceso MMA. Nos salimos aquí, entramos nuevamente a la configuración, y aquí tenemos un código que nos está pidiendo el equipo para poder ingresar a ese menú. El único código para ingresar a ese menú es el 306. Entonces, presionamos, se marca el rojo, buscamos el código 306. Presionamos no sostenido, y aquí tenemos la tecnología VRD, y tenemos el modo económico del ventilador. El VRD es un reductor de voltaje en vacío, y muchas de las empresas mineras exigen este tipo de tecnología, más que todo para cuando se va a trabajar o el operario va a manipular el equipo en zonas hostiles en donde tengamos mucha humedad. Y pues si no tenemos esta tecnología, pues lamentablemente la empresa no nos permite ingresar a hacer el trabajo que vamos a hacer. Entonces, para activarlo, lo que se debe hacer es presionar y girar. Si giro a la derecha, pues estoy desactivando la tecnología VRD, y si giro a la izquierda, pues estoy activando la tecnología VRD. Lo que hace el equipo al activar la tecnología VRD es bajar el voltaje en vacío. Ese voltaje en vacío se encuentra en las terminales del equipo. Entonces, esto, si yo lo activo, me baja el voltaje en vacío. Y luego, cuando ya inicie el arco, pues me va a elevar el voltaje en vacío. Si giro a la derecha, pues nos vamos a encontrar con el ventilador, y lo podemos poner en modo económico o no económico. Si yo activo el modo económico, eso quiere decir que cuando el equipo no se está operando, va a apagar el ventilador. No se está operando o no se esté manipulando, su ventilador va a estar apagado. Pero si yo le digo al programa que me desactive esa opción, entonces le estoy indicando que el ventilador va a estar todo el tiempo encendido. O sea, si yo lo dejo aquí, todo el tiempo o todo el trabajo que voy a hacer con él, el ventilador va a estar activado. Aquí lo voy a poner en modo económico, me regreso, y pues dentro de la configuración, eso es lo que nos ofrece en el proceso MMA: los diámetros del electrodo, resetear el equipo,
Y pues aquí ya sabemos que ingresamos con el código 306 y pues ese código lo que nos va a permitir programar sería el ventilador de forma automática y si queremos activar o desactivar el VRD. Esto es importante conocerlo porque si la empresa nos está exigiendo demostrar esa tecnología, pues ahí le demostramos que sí tenemos la tecnología en nuestro equipo de soldar o inversor. Bueno, aquí nos vamos a regresar para explicar otro parámetro que tenemos en el proceso MMA. Si nos damos cuenta, pues tenemos el hot start, tenemos amperaje de trabajo, tenemos fuerza de arco y aquí podemos regular el porcentaje del hot start y el tiempo en que queremos que se eleve el amperaje. Aquí en la parte de abajo nos dice arco suave, es porque tenemos la regulación de inductancia. Al regular la inductancia y aumentar la inductancia, voy a tener mucho más estabilidad del arco y por eso nos dice aquí arco suave. Entre más aumente la inductancia, voy a tener un arco mucho más sedoso. Entonces aquí tenemos arranque en caliente. Si yo presiono, pues aquí yo estoy configurando el tiempo en que yo quiero que se eleve el amperaje, sería máximo 1 segundo. Presiono de nuevo y me paso al porcentaje de amperaje. A medida que yo voy aumentando el porcentaje, él me va indicando hasta cuánto se va a aumentar, pero eso es dependiendo del amperaje que yo tenga aquí programado. Por ejemplo, vamos a programar el amperaje. Vamos a decirle al equipo que nos brinde 90 amperios y nos regresamos al arranque en caliente. Listo, aquí tenemos el porcentaje y a medida que yo voy subiendo el porcentaje del arranque en caliente, él me va a mostrar, es que hay que hacerlo rápido porque si no se quita. Pero a medida que yo voy subiendo el porcentaje del arranque en caliente, él me va a mostrar acá cuánto me lo está elevando. Aquí tenemos el porcentaje. Entonces vamos a ir subiéndolo. Y dice que si yo aumento un 10%, quiere decir que el equipo va a llegar hasta 100 amperios, lo mantiene durante 1 segundo y lo baja. Si aumento un 30%, me indica que va a llegar hasta 117 amperios y luego de 1 segundo lo va a bajar nuevamente al amperaje de trabajo. Y así a medida que yo voy subiendo el porcentaje, él me va a ir demostrando hasta dónde me lo va a elevar. Y aquí abajo pues es el tiempo máximo, que sería 1 segundo en que se eleva ese amperaje y luego regresaría al amperaje de trabajo. Listo. Entonces si yo le digo que quiero un arranque caliente del 100%, me lo va a elevar hasta 180 amperios, lo mantiene durante 1 segundo y luego regresa al amperaje de trabajo. Vamos a poner aquí un 50% y lo dejamos en un 50%. Giramos a la derecha y este es el amperaje de trabajo, que ya eso lo sabemos cualquier soldador, que se debe programar dependiendo del diámetro de electrodo que yo voy a utilizar o el calibre de platina o tubería que voy a soldar. Y de este lado tenemos el arc force, que sería la fuerza de arco. La fuerza de arco, ¿para qué se utiliza? Para evitar de que el electrodo se pegue de manera tan fácil. Entre más fuerza de arco, pues el equipo me va a brindar un arco mucho más agresivo, evitando de que el electrodo se pegue de manera tan fácil. Entonces, para parametrizarlo, lo que debo hacer es presionar, girar a la derecha, presiono, se marca en rojo y cuando ya se marca en rojo puedo regular la fuerza de arco.
capacidad de fuerza de arco hasta un 100%. Entre más fuerza de arco, pues el arco va a ser un poco más agresivo. Esto también va acorde a la referencia de electrodo que yo vaya a utilizar para soldar. Con un 70-18 normalmente yo no estoy utilizando toda la fuerza de arco. Yo lo programo para un 70-18, puede ser un 50% o un 40%, para que el arco no sea tan agresivo con ese electrodo que es bajo hidrógeno o que su revestimiento es bajo hidrógeno. Entonces es la fuerza de arco. Luego tenemos el arco suave, pero si vemos aquí tenemos la inductancia, y la inductancia, entre más inductancia le deja al equipo, pues voy a tener un arco mucho más sedoso, más suave, y por eso aquí nos dice arco suave. A medida que yo voy regulando esa inductancia, el equipo de este lado me muestra cómo va aumentando. Si yo le pongo 100% de inductancia, voy a tener el máximo de arco sedoso y estable en el proceso MMA. Entonces eso es todo lo que el equipo nos ofrece en el proceso MMA. Ahora sí vamos a pasar al proceso TIC. Salimos de aquí, giramos a la derecha, miren que el proceso se marca en rojo y luego presionamos aquí no sostenido y estamos en la programación del proceso TIC. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que estamos en el proceso TIC porque aquí está el símbolo y el nombre TIG, y bueno, vamos a conocer los parámetros del proceso TIC. Aquí tenemos el pregas, que es el tiempo en que primero sale el flujo y luego viene el amperaje inicial. O sea, antes de que se cree el arco tenemos un pregas. Podemos crear una atmósfera de argón o de helio o el tipo de gas que estemos utilizando en el proceso TIC según el metal que vamos a soldar. Entonces tenemos pregas, amperaje inicial. Si yo programo este amperaje inicial, miren que cuando yo presiono se marca la onda y el número. Ahí es donde yo sé que estoy parametrizando o cambiando el valor. Pero si solamente se marca el parámetro en rojo, no quiere decir que no lo voy a poder cambiar. Para cambiar el valor debo presionar, se marca el número, se marca el parámetro y se marca la onda en rojo. Cuando eso sucede sí lo puedo cambiar. Entonces aquí le voy a indicar al equipo que me dé un amperaje inicial o que comience con 5 amperios. Luego tenemos la rampa de ascenso. ¿Qué es la rampa de ascenso? Es el tiempo en que va a cambiar del amperaje inicial al amperaje de trabajo. Máximo este equipo nos ofrece de rampa de ascenso 10 segundos. Quiere decir que si yo le pongo 10 segundos, él va a demorar desde los 5 amperios que programé hasta el amperaje de trabajo 10 segundos para llegar al amperaje de trabajo que en realidad yo necesito. Si seguimos, pues tenemos el amperaje de trabajo. Como estamos conectados a 220, pues tenemos 200 amperios. Y fíjense de que a medida de que yo voy subiendo el amperaje, esta pequeña línea vertical va subiendo también. Si yo lo bajo, pues va bajando. Ahora, tenemos un amperaje 2, pero no tenemos activado el pulsado. Como no tenemos activado el pulsado, no podemos dominar otro amperaje. ¿Y cómo se activa el pulsado? Aquí, en este parámetro que está aquí. Por eso el equipo, cuando yo cambio el amperaje, me muestra una línea de aquí hasta aquí, donde comenzaría la rampa de descenso. Déjenme ubico otra vez el amperaje. Miren que si yo bajo, baja toda la línea, pero está ocupando desde el amperaje 1 hasta el amperaje 2. ¿Por qué? Porque no tengo activado el pulsado. Si yo activo el pulsado, que sería este que está aquí, el equipo puede dominar 2 amperajes. Y miren que ya la onda cambió. Ya tenemos amperaje 1, tenemos amperaje 2 y tenemos porcentaje de la onda y regulación de hertz. Al activar el pulsado, o sea, a pesar de que es un equipo que solamente brinda corriente directa, nos brinda pulsado en acero a carbono inoxidable. Entonces, si yo lo dejo activado y me regreso al amperaje 1, miren que ya la cosa cambia.
Entonces le voy a poner 80 amperios y el segundo amperaje lo voy a elevar. Entonces no lo puedo elevar más de 80 amperios porque lógicamente el amperaje 1 ya está programado también a 80 amperios. Entonces no lo puedo elevar más de lo normal, de lo que ya está programado el amperaje 1. Si yo quiero que el amperaje 2 me ofrezca más de 80 amperios, lo que debo hacer es que le digo al amperaje 1, hey, sube, y automáticamente el amperaje 2 también va a subir con él. Y si necesito que sea bajo el amperaje 2, simplemente lo bajo y la gráfica nos va mostrando que va bajando. Eso es cuando yo activo el pulsado. Si yo lo desactivo, pues solamente voy a tener un solo amperaje. Luego sigue la rampa de descenso. ¿Qué es la rampa de descenso? Es el tiempo del amperaje de trabajo hacia el amperaje final, donde dice y stop, es amperaje final. Entonces sería rampa de descenso. Si yo lo programo en 2,0 segundos, quiere decir que luego, cuando yo quiera terminar de soldar, va a pasar de este amperaje de 120 amperios, va a demorar 2 segundos para llegar a 6 amperios. Así como actúa la rampa de descenso. Y este sería el amperaje final. Luego seguimos con el postgas. El postgas es lo mismo que un pregas. La diferencia es que este es cuando finaliza el amperaje y este cuando va a comenzar. O sea, antes de que inicie el arco se crea un flujo de argón, y aquí es cuando ya se acabe el arco, el equipo va a quedar todavía teniendo ese flujo de argón en el tiempo en que yo lo decida. Si yo le digo 10 o máximo, este equipo tiene máximo 20 segundos. Si yo le digo 20 segundos, quiere decir que cuando se apague el arco va a quedar 20 segundos con flujo de argón. Entonces, si yo requiero este postgas, pues lo utilizo. Si no, no lo utilizo. Aquí, pues como ya se lo había dicho, es el pulsado. Al tener pulsado, pues voy a tener para dominar 2 amperajes. Pero aparte de eso, también tengo el porcentaje de la onda, que es este que está aquí. Entre más yo le subo al porcentaje, le estoy indicando al equipo que esté más tiempo en el amperaje 1. Entre más le bajo, le estoy indicando al equipo que esté más tiempo en el amperaje 2. Entonces, si nos damos cuenta, la onda también se está moviendo respecto a lo que yo estoy programando. Para que sea más notorio, vamos a programar 2 amperajes. Por ejemplo, aquí le vamos a poner 120 amperios y acá vamos a ponerle unos 40 amperios. Listo. 40 amperios. Y nos vamos al porcentaje de la onda. Listo. Entonces, entre más yo lo subo, podemos darnos cuenta que esta línea vertical va hacia el amperaje 2, pero la distancia de esta línea va creciendo. O sea, eso quiere decir que a medida que yo voy subiendo el porcentaje de la onda, la línea me está indicando que va a estar muchísimo más tiempo en el amperaje 1 que en el amperaje 2, y por eso en el amperaje 2 se va reduciendo la línea vertical que está aquí. Si yo le digo al equipo que yo quiero un porcentaje de la onda al 100%, pues va a estar el 100% en el amperaje 1. Pero si yo le bajo, entonces le estoy indicando que esté muchísimo más tiempo en el amperaje 2. Por eso esta línea se crece respecto al amperaje 2. Pues si yo le pongo 50-50, quiere decir que va a estar en el mismo tiempo tanto en el amperaje 1 como en el amperaje 2. Y luego tenemos los hertz. Este equipo nos ofrece máximo 500 hertz. Los hertz, pues
es la cantidad de veces de pulsaciones del arco eléctrico. Entre más hertz utilice, el arco se va a demorar menos sobre el metal, y esto va a ser ideal para láminas delgadas. Entre menos hertz, el pulso va a ser más lento, y esto va a ser ideal para calibres mucho más gruesos o láminas o tuberías de mayor grosor. Luego seguimos con las memorias. Ya las memorias ya se explicó y ya sabemos cómo se programa. Luego seguimos con la ignición del arco en el proceso TIG. Cuando tenemos este pequeño rayo que está aquí, nos marca HF, que es el high frequency, sería la alta frecuencia. O sea, es para encender el arco sin necesidad de tocar el metal base. Si yo deseo tocar el metal base y tener una ignición del arco por lift arc, lo que voy a hacer es presionar aquí, girar a la izquierda, y podemos ver que el símbolo nos marca una línea en el medio que nos indica que ya no tenemos forma de encender el arco por alta frecuencia, y nos indica aquí con el nombre que tenemos ignición del arco por lift arc. Luego giro a la derecha, tengo un pequeño cilindro y nos marca 10 segundos. Esto es para verificar el flujo que está saliendo del cilindro sin necesidad de desplazarme al cilindro o de gatillar en la antorcha. Entonces, para que no se encienda el arco en la antorcha y solamente salga el flujo del gas, lo que voy a hacer es presionar aquí, y si yo lo dejo que el equipo solo recorra los segundos, entonces los 10 segundos va a estar fluyendo argón, solamente argón, sin crear el arco. Pero si yo presiono, verifico y paro, se puede hacer también. Presiono, verifico dónde está el balín o cuánto flujo está saliendo y paro el equipo. Luego sigue la tecnología 2 tiempos o 4 tiempos. Esta tecnología de 2 tiempos y de 4 tiempos es para poder manipular el arco con 2 toques o 4 toques. Pero funciona de la siguiente forma. Cuando estamos trabajando en 2 tiempos, significa 2 toques. O sea, cuando voy a iniciar el arco, debo presionar, se crea el arco, aquí se crea el arco, pero para poder seguir soldando, debo dejar el botón presionado. Si yo deseo parar de soldar, entonces suelto y el equipo para. Al yo soltar el botón, ese sería el segundo tiempo. Entonces, el primer tiempo es cuando yo presiono, soldo, y cuando voy a parar, suelto. Ese es el segundo momento. Entonces, por eso se llama 2 tiempos. 4 tiempos son 4 toques. Presiono, se crea el arco. Una vez ya se crea el arco y está estable, se suelta. Es el segundo momento. Empiezo a soldar. Cuando me voy a detener, presiono, es el tercer momento, se baja el arco, desaparece el arco, y cuando ya quiero parar definitivamente, suelto, y ese sería el cuarto momento. Entonces, por eso aquí tenemos estas flechas que nos indican lo que les acabo de explicar. Vamos a ubicarnos allí. Aquí nos está indicando que está en la tecnología 2 tiempos. Y por eso tenemos una flecha mirando hacia arriba y otra flecha mirando hacia abajo. O sea, un toque y suelto, y sería el otro toque. Entonces eso es lo que significan estas flechas. Si yo lo cambio a 4T o a 4 tiempos, entonces sería un toque, 2 toques, tercer toque, cuarto toque. Y por eso tenemos este símbolo. Bajas, sube, bajas, sube. Y esa es la tecnología 4 tiempos. Ahora, si me regreso y entro a la configuración del equipo, pues solamente nos ofrece el reseteo, ya no nos ofrece los diámetros de electrodo como en el proceso revestido. Y si lo deseo resetear, pues ya sabemos que presionamos, giramos a la izquierda, presionamos de nuevo y se resetea el equipo, pero no lo vamos a resetear. Aquí ingresamos el código 306. Y pues nos indica VRD, pero no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque ya el equipo tiene un voltaje en vacío sumamente muy bajo,
y pues de hecho no nos permite ni siquiera programar. Esto aplica para procesos MMA, pero sí tenemos la opción del ventilador, modo económico, modo no económico, desactivado y activado. Vamos a dejarlo activado y nos regresamos y listo. Esa sería toda la programación del equipo especializado en TIC 2030. El nombre pues nos indica que los números que están en negrita son 200 amperios con un rendimiento de ciclo de trabajo al 30%. El rendimiento de ciclo de trabajo al 30% es cuando estamos utilizando el equipo con su máxima capacidad, que sería 200 amperios. Si yo utilizo el equipo con 100 amperios, pues ya tengo un rendimiento de ciclo de trabajo del 60%. La programación que se les acaba de mostrar y los valores son los que están, porque el equipo está conectado a 220 voltios monofásico. Y aquí podemos ver que el equipo tiene pues una entrada para el paso del gas, y aquí es para activar el arco, pinzamasa y antorcha. Y con eso terminamos el video de nuestro equipo SkyTIC 2030.